¿Sabías que la Antártida podría ocultar los restos de una civilización avanzada, perdida en el hielo durante milenios? Recientes descubrimientos sugieren algo increíble: ruinas misteriosas, artefactos inexplicables y secretos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia. Hoy, vamos a desentrañar este enigma que desafía la ciencia y la lógica. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar podría dejarte sin palabras. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Las pirámides escalonadas se erigen como las formas arquitectónicas más admiradas por aquellos antiguos constructores, y es evidente que fueron concebidas por una civilización avanzada. Sin embargo, estos templos se encuentran en lugares completamente distintos del planeta. Esta conversación nos lleva a un complejo ubicado en México, la pirámide de José en Egipto, y el santuario de Kors, descubierto en Camboya. Los libros de texto nos enseñan que estas pirámides escalonadas, tan similares, fueron erigidas por diferentes sociedades primitivas de manera independiente. Pero lo más asombroso es que estas estructuras casi idénticas están separadas por cientos, incluso miles de años, y por distancias que cruzan la mitad del mundo. Si consideramos que realmente fueron creadas por representantes de una misma civilización antigua, que podía cruzar océanos con facilidad, estaríamos hablando de un nivel de desarrollo comparable al del siglo XX. Los científicos han encontrado numerosos edificios cuya apariencia desafía toda explicación, y ni siquiera intentan desentrañar sus misterios. En el estado de Ohio se alza una colina extraordinaria, conocida como el Gran Montículo de la Serpiente. Los expertos aún debaten sobre la antigüedad de este complejo que se extiende a lo largo de 440 metros. La versión más aceptada sostiene que el montículo con forma de serpiente fue construido por la antigua cultura del fuerte alrededor del año 1000 d.C., supuestamente por la única civilización capaz de hacerlo. Sin embargo, esta teoría no ha convencido a todos. El periodista británico Graham Hancock cuestionó tales conclusiones y decidió llevar a cabo un estudio alternativo no muy lejos de The Serpent Mound. Allí descubrió un complejo de entierros antiguos relacionado con la cultura Adena, que es 1500 años más antigua que la cultura del fuerte. Pero lo más sorprendente es que The Serpent Mound parece descansar sobre la cresta de un antiguo cráter de impacto de meteorito. Las muestras analizadas revelaron que esta colisión ocurrió hace no menos de 125.000 años, dejando tras de sí una poderosa anomalía magnética. Las agujas de las brújulas se comportan de manera errática en esta área. Los topógrafos pudieron determinar con precisión los puntos cardinales en The Serpent Mound hace apenas un siglo, mientras que las antiguas civilizaciones lo lograron miles de años antes, sin ningún equipo especial. Lograron hacer aún más. La cabeza de la serpiente se alinea con el solsticio de verano, y las curvas del monte funcionan como un calendario astronómico. Según la versión convencional, todo esto fue construido por personas que solo podían erigir chozas y afilar lanzas para cazar. Pero, ¿y si esta sociedad primitiva simplemente ocupó un complejo mucho más antiguo, construido por otros mucho antes? Especialmente considerando que en otro rincón del mundo encontramos vestigios de una civilización antigua desconocida, con habilidades constructivas extraordinarias. Los científicos inicialmente prestaron poca atención al complejo del templo de Göbekli Tepe, en Turquía, que se creía que había sido construido hace solo unos 2000 años. Göbekli Tepe habría permanecido como un interés exclusivo para especialistas si no se hubieran descubierto al menos 16 salas subterráneas más antiguas durante las excavaciones finales. Por lo tanto, el área total del complejo podría alcanzar unos 20 kilómetros cuadrados. Y eso es solo lo que hemos logrado encontrar, casi la mitad de Manhattan. El examen reveló que el más antiguo de los agujeros data del 10º milenio antes de Cristo, incluso antes del surgimiento de cualquier civilización moderna. Los científicos creen que en esos tiempos, los cazadores-recolectores aún prosperaban en la Tierra. ¿Qué podría haber motivado a estas personas a unirse repentinamente para construir el monumental Göbekli Tepe? La ciencia no tiene una respuesta clara. No hay forma de que nuestros antepasados pudieran haber recibido el texto grupal que marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Además, Giulio Magli, un profesor de la Universidad Politécnica de Milán, descubrió que Göbekli Tepe no era un templo, sino un verdadero observatorio. Esto se debe a que las líneas medias entre los monolitos centrales del complejo coinciden con los azimuts de Sirio durante el solsticio de verano.
Estos antiguos pueblos desconocidos poseían un vasto conocimiento no solo sobre la tecnología de la construcción, sino también sobre la astronomía. Entonces, ¿qué podría haberles impedido viajar alrededor del mundo? Los mapas antiguos respaldan la idea de una civilización antigua avanzada que exploraba activamente el globo. En un mapa de 1513, podemos ver la Antártida, pero ¿cómo llegó allí si nuestros navegantes descubrieron el quinto continente solo 300 años después? Este antiguo mapa está lleno de misterios. Por ejemplo, la costa de la Antártida, ahora oculta por el hielo, está representada con una precisión notable, como si alguien supiera cómo se veía el continente en un pasado distante. La ciencia moderna logró estudiar tales detalles solo en los años 60 del siglo XX, pero ¿quién podría haberlo hecho cientos o incluso miles de años antes? ¿Podrían ser los constructores de un coloso gigante en la vasta extensión de la Antártida? Se revela como un fragmento de una imagen satelital de las majestuosas montañas Ellsworth, capturada en 2016. ¿Podrían ser estos los vestigios de una metrópolis antártica perteneciente a una civilización avanzada de tiempos remotos? El creador de este enigmático mapa, la raza Sailor Peary, afirmó haberlo copiado de un antiguo documento de la ya desaparecida Biblioteca de Alejandría, y curiosamente este se encuentra cerca de las imponentes pirámides de Giza. ¿Qué pasaría si los antiguos constructores hubieran dejado instrucciones detalladas para los descendientes, las cuales se perdieron con el tiempo? Pero esto es solo el comienzo. Los contornos de América del Sur del siglo XVI, aún poco explorados en aquel entonces, aparecen sorprendentemente precisos en el mismo mapa. Las montañas, los ríos y algunos lagos están incluso marcados en el propio continente. Esto sugiere que, en la antigüedad, alguien no solo observó esta tierra desde el mar, sino que también se aventuró a explorar su interior. Sin embargo, en el mapa de la raza pura se encuentran inconsistencias que desafían nuestro conocimiento actual del mundo. América del Sur está conectada a la Antártida por un pequeño istmo, pero podría ser que hace decenas de miles de años, en la era de una civilización desconocida, estos continentes estuvieran realmente unidos. En Sudamérica hemos descubierto numerosas pirámides y seguimos hallando nuevas hasta el día de hoy. Recientemente, investigadores exploraron un área alrededor de un pueblo en el sur de Bolivia utilizando escáneres LIDAR y de repente, bajo la densa jungla, desenterraron una compleja red de canales y los restos de varias pirámides de piedra. Los arqueólogos determinaron que pertenecían a la cultura casarábe, 1000 años más antigua que los aztecas y los incas. Parece que alguien impartió a los nativos americanos habilidades arquitectónicas complejas, que luego fueron adoptadas por civilizaciones posteriores. Sin embargo, los geólogos cuestionan fuertemente esta teoría sobre las pirámides en la Antártida. En su opinión, no son el resultado de actividades humanas, sino de un proceso de erosión muy específico. Este es el caso de la famosa montaña alpina Matterhorn. Pero el desacreditamiento de una sola pirámide no altera el hecho de que existen numerosos monumentos antiguos construidos por el ser humano esparcidos por todo el mundo, y todos ellos presentan similitudes inquietantes. Ahora, las ruinas del templo Gunung Padang en una de las islas de Indonesia pueden no parecer tan impresionantes, pero en la antigüedad era una pirámide comparable al gran montículo de la serpiente. También se encuentra dentro de un cráter antiguo. Los científicos creen que el complejo no debe tener más de 9000 años. Sin embargo, un reciente análisis de radiocarbono podría retrasar la fecha estimada de construcción en otros 20.000 años. Los científicos replican que en ese entonces la Tierra atravesaba la fase más severa del último periodo glacial, lo que sugiere que la humanidad no estaba preparada para crear enormes complejos conmemorativos. Pero, ¿no estamos pasando por alto algo crucial al intentar encajar Gunung Padang en nuestra narrativa histórica convencional? La era de hielo no es tan aterradora para una civilización avanzada como lo es para los cazadores-recolectores. Estas personas podrían haber continuado explorando el mundo y construyendo sus pirámides. Después de todo, se han encontrado no solo en Egipto, sino en todos los rincones del planeta. Esta es la caja de Prasad, digamos el templo Chum Krong en Camboya, y aquí está el santuario de Monte Dakota en el noroeste de Cerdeña, Italia. Todos estos edificios comparten sorprendentes similitudes. Las rocas de construcción en Argolis, Grecia, están unidas de tal manera que ni siquiera un cabello humano puede pasar por las juntas, y todo esto se logra sin ningún tipo de sujeción. En las cercanías de la ciudad de Cusco, en Perú, se han encontrado paredes con mampostería similar, a pesar de que estas regiones están separadas por más de 11.000 kilómetros y el océano Atlántico. Además, si observamos los monumentos piramidales en Egipto, Japón e incluso en la isla de Pascua, descubriremos la misma historia.
Incluso las esculturas de estos complejos presentan elementos en común. Compare los artefactos de Bolivia, Turquía, Indonesia y la isla de Pascua, a los que no se puede acceder sin una flota bien desarrollada. Es pura casualidad que los antiguos aztecas tuvieran una leyenda sobre un dios llamado Quetzalcóatl, quien supuestamente llegó del otro lado del mar en un bote que se movía solo, sin remos. Según las leyendas, fue Quetzalcóatl quien enseñó a la gente habilidades sin precedentes, incluida la construcción de pirámides. Pero aquí surge otra extraña coincidencia. Esta imagen de superhombres transmitiendo su conocimiento no se encuentra solo en la cultura azteca. Los antiguos habitantes de México plasmaron este evento en piedra, representando a una figura otorgando dones de conocimiento divino. Parece una bolsa moderna común y corriente, ¿verdad? Sin embargo, escenas similares de transmisión de conocimiento por parte de antiguos sabios se hallan en todo el planeta, descubriéndose en los rincones más ocultos del Tempej de Göbekli, en las paredes de los templos asirianos preservados e incluso en la cultura sumeria. Si imaginamos que los representantes de una civilización antigua cruzaron los océanos con facilidad, compartiendo su sabiduría con las comunidades primitivas, esto implicaría que su nivel de desarrollo se asemejaba al de nuestros siglos XX. ¿Es posible que una sociedad así pudiera desvanecerse casi sin dejar rastro? En un reciente artículo de Scientific Reports, científicos estadounidenses revelaron los hallazgos de excavaciones prolongadas cerca de la ciudad de Tel el Hammam, en Jordania. Allí, una capa de suelo de 1,5 metros, compuesta enteramente de materia orgánica quemada, cenizas y fragmentos de huesos, resultó ser el escenario de un antiguo desastre espacial alrededor del 1650 a.C. Este asentamiento fue aniquilado instantáneamente por la explosión de un meteorito previamente desconocido. Los científicos se apresuraron a buscar al menos alguna referencia a tal cataclismo, pero solo encontraron leyendas bíblicas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, consumidas literalmente por fuego del cielo. Esto nos lleva a reflexionar. A veces, los mitos no son meras ficciones. Aunque tal desastre no haya sido suficiente para erradicar una civilización entera, existe una antigua leyenda sobre una catástrofe global que podría tener un trasfondo real. El mito del Gran Diluvio se encuentra no solo en la Biblia, sino también en las narrativas de los pueblos indígenas de Estados Unidos y en las leyendas de los aborígenes australianos. Los antiguos finlandeses incluso asociaron este evento con el fin del mundo. Si el diluvio fue realmente tan global, incluso una civilización avanzada podría haber enfrentado serios problemas. Algunos datos sugieren que hace aproximadamente 13 a 15 mil años, nuestra Tierra vivió lo que se conoce como la teoría cataclísmica, como si todas las tormentas del planeta rugieran al unísono. Pero, ¿qué pudo haberlo provocado? Las muestras de suelo de ese periodo contienen numerosos depósitos de nanodiamantes, cristales microscópicos formados por los poderosos impactos de cometas o asteroides. Sin embargo, si el diluvio fue causado por un impacto, ¿dónde está el vórtice? Richard Firestone, un químico analítico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, descubrió que la mayoría de los nanodiamantes se encuentran en muestras de suelo de América del Norte. En ese entonces, todo el territorio del Canadá moderno estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Si un cometa lo golpeó, el derretimiento instantáneo de una enorme cantidad de hielo podría haber generado una ola devastadora, provocando un diluvio global. No obstante, no es seguro que esto pudiera destruir una civilización entera de una sola vez. Los pocos sobrevivientes podrían haberse establecido en diferentes partes del planeta, intentando revivir la grandeza antigua y al mismo tiempo transfiriendo fragmentos de su conocimiento a civilizaciones más primitivas. Es asombroso pensar que, según las dataciones, los sobrevivientes del apocalipsis secreto podrían haber sido quienes construyeron el Tempé tardío, mientras el resto de la humanidad se dedicaba a cazar y recolectar, ya que poseían la tecnología necesaria y sabían cómo cooperar eficazmente. Pero si un edificio tan monumental fue erigido por personas agotadas por desastres, ¿qué eran realmente capaces de lograr en la cúspide de su gloria? Y si contaban con alta tecnología, ¿por qué no la encontramos? Aunque nos consideramos una civilización bastante avanzada, que ha dejado una huella brillante en la historia del planeta, podríamos estar sobreestimándonos enormemente. Si nuestra civilización desapareciera en este momento, en 200 años no quedaría rastro de las plantas cultivadas por humanos en el planeta. En 1000 años, las ciudades habrían desaparecido casi por completo, salvo por grandes piedras esparcidas aleatoriamente por el mundo. Hemos encontrado algo similar. La carretera submarina de Bimini, cerca de las Bahamas, conocida como la carretera a la Atlántida, se extiende por 700 metros de bloques de piedra caliza dispuestos con precisión. El verdadero origen de esta estructura sigue siendo objeto de debate entre los científicos, y no hay una única explicación plausible. Pero,
¿A dónde podría llevar esta enorme carretera? Podría ser que, en épocas anteriores, antes del gran diluvio, el nivel del océano era significativamente más bajo. Tal vez una antigua civilización rodeaba casi todo el planeta con tales autopistas, lo cual no suena descabellado, dado que sería fácil acceder a la mayoría de los otros continentes desde una Antártida que aún no estaba cubierta de hielo. Como se indica en mapas antiguos, quizás algún día descubramos las ruinas de metrópolis enteras ante nuestros ojos. Sin embargo, si una civilización desconocida era tan avanzada, surge un dilema. Si desaparecemos, el vidrio y el plástico de nuestros edificios y máquinas se descompondrán durante unos 15 millones de años. Después de solo unas pocas decenas de miles de años, definitivamente habríamos encontrado rastros similares de la civilización anterior, ¿o no? La fuente de todo nuestro plástico es el petróleo crudo. La gente antigua podría no haberlo encontrado en absoluto o haberlo considerado inútil. También es posible que lograran prever el efecto nocivo de los materiales sintéticos en el planeta y simplemente decidieran abandonarlos. Producción, en otras palabras, plantea la posibilidad de que la civilización podría ser completamente orgánica y, por ende, no dejar rastro. Sin embargo, el nivel de desarrollo no se determina únicamente por la tecnología, sino por la estructura de la sociedad. Si los antiguos sabios no hubieran utilizado plásticos como lo hacemos hoy, podrían haber descubierto formas alternativas de organizar su civilización, desafiando nuestros prejuicios. Las sociedades antiguas no necesariamente deben ser consideradas primitivas. Esta reflexión fue formulada por el antropólogo estadounidense David Graeber, quien exploró diversas estructuras alternativas en las sociedades humanas del pasado. Por ejemplo, en las primeras etapas del desarrollo de nuestra civilización, podría haber existido tribus donde los roles cambiaban cíclicamente cada pocos meses. Los esclavos se convertían en jefes y viceversa. Este intercambio no solo transformaba pertenencias personales, sino incluso nombres. Con el tiempo, todo regresaba a la normalidad. En su libro El amanecer de todo, Graeber describe tribus primitivas compuestas únicamente por individuos excéntricos que deliberadamente no seguían ninguna jerarquía. Quizás estos principios de organización social ayudaron a una civilización antigua desconocida a encontrar formas alternativas de desarrollo, permitiéndole avanzar a un ritmo mucho más acelerado, incluso utilizando tecnologías que hoy nos parecen orgánicas e imperceptibles. El verdadero desafío puede no ser que una civilización altamente desarrollada sea invisible, sino que es complicado para nosotros percibirla a través de nuestros prejuicios. Sin embargo, un día podremos elevarnos por encima de ellos y descubrir todas las piezas faltantes del mosaico de una antigua civilización que solo nos dejó pistas. A pesar de las diferencias, la gente del pasado podría no ser tan distinta de nosotros en ciertos aspectos. La épica india Mahabharata narra una explosión tan brillante como 10.000 soles, seguida de una enorme columna de humo y fuego que provocó la caída de pájaros muertos al suelo. Esto suena sospechosamente similar a una explosión nuclear, ¿no crees? Ni siquiera puedo imaginar cómo podría haber sido. Si este misterio te dejó tan sorprendido como a mí, no puedes perderte el siguiente video. Haz clic en él ahora mismo para descubrir más secretos ocultos del planeta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos descubrimientos. Nos vemos en el